está la cosa? Nada, yo estoy encantado siempre de venir aquí a la Universidad Autónoma de Barcelona. Agradecer la invitación, que no puede ser de otra forma, pero de verdad, agradecimiento esto de verdad de la buena. En este caso, al programa de doctorado, de Historia comparada Política y Social. Además, me he encontrado con viejos amigos, colegas. Y a Pilar, porque ha estado ahí detrás de todas las gestiones que siempre lleva por montar, aunque sea un seminario de un par de horas, que es muchísimo curro y que hay un curro de gestión que siempre hay que valorar junto con otros compañeros, Han está ahí al pie del cañón, y hay que poner en valor ese trabajo de gestión. Pues vamos a empezar al lío, ¿no? Y lo primero que quería hacer es un poco una declaración de un poco por dónde empieza mi interés por los archivos presidenciales. Y todo empieza con mi tesis doctoral. Yo hice una tesis doctoral que era de 1980, era la política laboral del PSOE de 1982 a 1992 para estudiar el origen de la precariedad laboral, la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984, etcétera, etcétera. Aquello se complicó, se convirtió en una tesis larguísima. Y bueno, y era curioso porque yo a todos los sitios donde iba a preguntar dónde estaba la documentación del PSOE para saber cuál era la posición del PSOE en torno a la política laboral, resultaba que iba a la Fundación Pablo Iglesias y me decía, es que aquí no hay un solo papel, hasta el año 80 ya el último papel del PSOE. Que luego estaba enfrente, estaba el archivo del movimiento obrero, en la Alcalá de Henares, estaba enfrente, todos los papeles del que no había, los tenía el archivo de la Fundación Largo Caballero, que tenía toda la documentación del PSOE, con ese intercambio partido-sindicato. Bueno, era curioso porque tú ibas a los ministerios y que no había documentación, y de hecho donde yo trabajo ahora, que es el archivo central, Ministerio de Trabajo, me lo tienen guardado, lo tenemos ahí puesto, lo hemos puesto ahí en un cuadrito, antes que estuviera mi jefe, pero lo tenía guardado. Dice, yo le escribí, oiga, ¿tienen ustedes algo de la reforma laboral, que ustedes tengan controlado? Y entonces me contestaron en ese momento, donde está mi actual puesto de trabajo, aquí no tenemos absolutamente nada de esta documentación, no preguntes tema. Que también es una forma de tratar muy curiosa, ¿no?, a los investigadores. Por supuesto que hay documentación, muchísima. Claro, y luego te ibas encabronando, que ahora que eres y dices, ostras, ¿cómo que no hay documentación? ¿Cómo que no había? Súper sencilla de localizar, además. Eso también nos habla mucho del nivel de calidad de los archivos, de cómo tratan muchas veces los funcionarios. De hecho, es muy crítico, los técnicos de archivo, o algunos técnicos de archivo, no salen a los investigadores o a los profesores universitarios, a los ciudadanos. Y creo que es una cuestión también de calidad democrática. Pues claro, por ahí empezó el interés, ¿no?, de qué pasa con el archivo de Felipe González. Claro, luego ya terminé mi periodo de la universidad por una serie de circunstancias, aprobé una posición como técnico de archivo. Claro, y a mí ya lo que me terminó de rematar era cuando yo hablaba con gente del archivo de presidencia, hablaba con otros compañeros, ¿sabéis algo de los papeles de los archivos de los presidentes? Y la respuesta era silencio. Pues no sabemos nada, tampoco hurguen mucho, vete a saber tú. Entonces yo me fui al archivo de presidencia, ni rastro quedaba. Y lo que había sobrevivido era documentación que había ido al Archivo General de la Administración, a Raga, que está en Alcalá de Henares, y donde la mayor parte de la documentación había sido, bueno, tenía una valoración profesional como no accesible, o sea, no estaba valorada, no se había hecho un estudio general del acceso, con lo que tampoco se podía hacer. Y en esto apareció a bombo y platillo, os acordaréis, la fundación, aquella aparición estelar de Felipe González con su fundación en un acto que tenemos que agradecer todos los ciudadanos españoles, ponía a disposición supuestamente toda la documentación suya, privada, son muy importantes esos términos, todos los términos, a disposición de los ciudadanos. Ni es privada, ni es suya, ni ha puesto a disposición todo. Y bueno, entonces yo planteé, yo soy miembro del consejo de redacción de Nuestra Historia, planteé, es una revista de historia contemporánea, bueno, historia. Planteé un artículo sobre, o sea, porque era el único sitio yo creo que me iban a publicar,
digo, oye, ¿por qué no escribimos un artículo sobre la Fundación Felipe González y cómo ha privatizado un patrimonio documental de todos? Lanzamos, se publicó y luego hay un montón de reacciones que os intentaré contar. Y bueno, y es curioso, ¿no? Luego otro artículo en Liga que comentaba Pilar, y bueno, yo creo que la mejor, y nos viene muy bien, también lo comentaba por aquí, que lo mejor que nos puede pasar a los pocos que nos interesamos sobre los archivos de los expresidentes es que el FBI entre en casa de Biden o en casa de Trump a reclamar los papeles de los expresidentes. Pues entonces cuando mucha gente piensa, ostras, en este país existe el NARA, que es el sistema de archivos presidenciales, hay unas leyes, y llevarse papeles, los expresidentes no se pueden llevar documentación pública a su casa. Son conceptos muy básicos, pero que hay que explicarlos. Entonces cuando yo creo que la gente flipa, o sea, la gente de la calle, por decirlo así, alucina. Y bueno, me pongo al lío. Se puede hablar, vamos a intentar resolver en menos de una hora, o sea, vamos a intentar lo más ágil que podamos. Vamos a intentar hablar de muchas cuestiones, pero vamos a ir al grano. Se puede hablar de corrupción, se puede hablar de corrupción generalizada, de dónde venimos, a dónde vamos. La excepcionalidad del caso español, en lo que hace los archivos presidenciales, esto pasa en España, o sea, hay otros países, pero casi todos los países en la Unión Europea hay unas normas y hay unos mecanismos para asegurar, y no pasa absolutamente nada, de que una vez que un presidente o altos cargos cesan el cargo, esa documentación se traslada o es gestionada por funcionarios públicos con diferentes ciclos de vida de esa documentación. En Cataluña, por cierto, no es que sea un caso de éxito, pero hay unas normas y hay impuestos, los presidentes tienen que dar, o sea, está legislado. Eso también nos habla de lo que yo he hablado, que es la privatización de documentación pública, porque claro, los expresidentes niegan la mayor, dicen que es documentación privada. Vamos a ver por qué no es privada. Y bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué historiadores y técnicos de archivos no elevamos el tono de voz, protestamos y decimos, sí, vamos a hacer un congreso, un seminario, un monográfico, lo que sea, vamos a intentar reflexionar para que eso tenga un alcance social y debemos cambiar la posición. Esta posición que parece que es inamovible, como si esto de lo que se llevaran los presidentes del gobierno los papeles a su casa fuera lo más normal y no tuviera solución. Tiene solución. Y bueno, también nos habla de los costes políticos, jurídicos, sociales y éticos de la transición española. Y bueno, luego el futuro, pues bueno, pinta mal. Claro, yo cuando me invitaron aquí dije, ostras, ¿cómo me voy a meter a las 4 de la tarde a hablar de normativa? Pero bueno, vamos a intentarlo aligerar porque esto es un Estado de Derecho, España es un Estado de Derecho. Se supone que lo que se publica en el BOE hay que cumplirlo, son conceptos básicos. Conceptos básicos de democracia, de Estado de Derecho. Y por eso la pregunta, ¿se puede hablar de corrupción generalizada? Otra pregunta, ¿qué sucede en un Estado de Derecho cuando ninguno de sus máximos responsables decide cumplir con lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado? Yo les he traído un poco la legislación completa, no se preocupen, no se la voy a leer. Pero es curioso, por ejemplo, que hablando de la ley de patrimonio firmada por el propio señor González Márquez, en el artículo 4 de esa ley de patrimonio histórico español se abre, por ejemplo, de qué se entiende por expoliación. Y curiosamente coincide con la situación de la Fundación Felipe González. El artículo 49.2 habla de qué documentación forma parte del patrimonio documental. Y son todos aquellos documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que, además, en esa ley de patrimonio, resulta que en el artículo 54.1, esto se pone, ya sé que es duro, está a las 4 de la tarde, pero se pone emocionante, y se lee en el BOE, quienes por la función que desempeñen, en su artículo 54.1, tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 del patrimonio documental, están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya
en las mismas o remitirlos al archivo que corresponda. Yo creo que se entiende correctamente. Pero es que uno lee el siguiente artículo y habla sobre la retención indebida de los documentos, y yo creo que estamos en estos casos cuando hablamos de lo que está pasando, y no lo voy a leer la legislación, cuando hablamos de los archivos de los expresidentes. Luego resulta que si nos vamos a la ley 50/1997 del gobierno, vemos que el señor presidente del gobierno, en su artículo 2, tiene funciones muy comunes. O sea, no es alguien que se sitúe fuera de la legislación, fuera de la Administración General del Estado. O sea, es la cabeza de la Administración General del Estado. No voy a decir que no sabía que era la Administración General del Estado. Esto lo ha dicho porque muchas veces dicen que esa documentación se hizo en su tiempo particular. Yo no sé cuánto es el tiempo particular de los presidentes, son argumentos muy peregrinos pero que utilizan, ¿no?, para defender que es documentación privada. No, simplemente encabeza y dirige la acción del gobierno. Luego, hay un Real Decreto de nombre larguísimo, imposible de memorizar, incluso para los opositores de archivos, que es el artículo 10, que explica que es un archivo general o central de los ministerios. Precisamente, el archivo de presidencia debería, si esto funcionara como es debido, finalizado el tiempo, el presidente de turno, junto con los altos cargos, no pasa ni con el presidente ni con los altos cargos ni con los bajos, debería ceder, o sea, debería transferir, que es un procedimiento ordenado, que está arreglado, hay unas normas generales y técnicas sobre cómo transferir documentación de un archivo de gestión, que es el que tendría el presidente, que no es algo excepcional, al archivo central. Y están enumeradas en el artículo 10 sus funciones. Ni más ni menos, eso debería suceder, no sucede. Y además los compañeros de presidencia, cada vez que le preguntas esto, se empiezan a ponerse muy nerviosos. No sabemos nada, mira, mejor no preguntes, y yo sé que es un marrón para ellos. Porque directamente lo único que les ha llegado en estos años, y yo creo que lo deja escrito por ahí, fueron 11 cajas de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, que además contenía una información que no era sustancial, no era ni documentación estrictamente administrativa en el sentido de un expediente reglado, que se construye reglado, no, ni eso. Tenemos la ley de memoria democrática, que tiene una disposición adicional tercera, que a mí me encanta, dice: preservación y custodia de los archivos de la presidencia de los gobiernos democráticos. Esto lo dejo aquí apuntado porque usted se preguntará, vamos a dejar para la última hora, ¿qué tiene que ver una ley de memoria democrática con los archivos presidenciales? Pues nada, ya os digo nada, porque las leyes de memoria están destinadas a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, son cosas muy básicas también. Bueno, ahí intentaron meter solapo esta disposición adicional tercera, que está aprobada y que no ha tenido mayor efecto, ni va a tenerlo. Pero es curioso porque además esa ley de memoria democrática, en la que algunos participamos, introdujimos justo varios artículos sobre el reglamento, habla de infracciones muy graves como la apropiación indebida de documentos, o son infracciones muy graves el incumplimiento respecto a los bienes de patrimonio documental, los refieren los artículos, tal y tal. O sea, hay un reglamento que no se está cumpliendo, o sea, en realidad la ley de memoria democrática, lo básico, no se está cumpliendo. No conozco, y soy un técnico de archivo, que voy a congresos, que hablo con mis colegas, que haya habido ni una sola denuncia después de más de 2 años, 2 años y 4 meses, sobre infracción, o que no sea, o sea, que haya pasado algo por incumplir de forma manifiesta o sistemática la ley de memoria democrática, empezando por su artículo 27, que garantiza un acceso pleno, libre, gratuito y universal a la documentación vinculada a violaciones de derechos humanos que afectaran a la guerra civil, dictadura y transición. Los que redactamos esto nos quedamos súper a gusto porque pensábamos que íbamos a triunfar. No hemos triunfado. Y ahora viene lo que más me gusta a mí, el código penal. O sea, el palo y la zanahoria. No lo voy a leer, el código penal por lo menos artículos. Pero es que resulta que el código penal, aprobado también durante el último gobierno de Felipe González y con su firma, está el artículo 253.1, serán castigados, el 254.1, que ahí queda un poco como que no parece la cosa muy grave. 54.1, al final, si se trata de cosas de valor artístico, histórico, cultural, científico, la pena será de prisión. Bueno, pero es que resulta que ya en el capítulo 4 las cosas se ponen más interesantes.
porque dice, de la infidelidad en la custodia de documentos, y me estoy alargando, y violación de secretos. Vamos a empezar, solamente voy a leer 413. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyera, inutilizare o ocultare, total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada, por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 4 años, multa de 7 a 24 meses, en inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 o 6 años. Y estos solamente son algunos artículos que podemos citar del Código Penal. Y una sola vez se han empleado. Y bueno, y vamos a salir del mundo BOE para hablar de lo que nos trae aquí. Una reflexión que te compartía y claro, cuando hablamos de los archivos presenciales, ¿por qué somos tan excepcionales, no? Y yo creo que todo parte también de una primera pregunta, de cuál es la imagen y fuerza tradicional que tiene la gente de la calle sobre los archivos. Y yo, por más que hablo con la gente, siempre la gente me remite a las películas o series norteamericanas de clásico policía o clásico alguien que la haría, que lo mandan como castigo, como zona de castigo al archivo que está en un sótano y además está vallado y es de difícil accesibilidad, que es lo contrario a cualquier tipo de concepción de transparencia, de cercanía al ciudadano. Esa es la imagen que tiene la gente que no ha pisado un archivo. Cuando luego va la gente que pisa un archivo, cambia la cosa, pero en principio esa es la imagen que tiene la gente. Y probablemente si le preguntáramos, ¿pero usted está seguro de esto? Diría, pero el archivo no es una biblioteca. O sea, creo que hay un problema también de explicar socialmente qué es un archivo, para qué es un archivo, no solamente como fuente de conocimiento histórico, sino como fuente de derechos a los ciudadanos. Que al final la gente va cuando no les queda otra. Oye, pues en nuestro caso, Archivo Central del Ministerio de Trabajo, usted tiene los contratos, necesito para que mi abuelo o mi abuela cobre la pensión, o situaciones que estuvo una mutualidad en un... Van al archivo cuando no les queda otra. Es verdad que esto no es un museo ni es una biblioteca y se va cuando se necesita, pero que la gente, o sea, la gente de la calle tiene una percepción totalmente anómala con la realidad de lo que son hoy los archivos. Y todo el rollo que he contado antes sobre el BOE, que yo sé que es muy duro a las 4 de la tarde, creo que es muy importante para explicar que en España no existe legislación de sobra para que los archivos presidenciales estuvieran bien custodiados y estuvieran archivos públicos a cargo de funcionarios. ¿Sería necesaria otro tipo de legislación específica sobre los archivos presidenciales? Probablemente, si mejorara, yo estoy a favor de cuanto más legislación, pero legislación para que se cumpla. Pero con la legislación actual se podría gestionar perfectamente, perfectamente. Estamos cortos de funcionarios, estamos cortos de presupuestos, de sedes, pero se podría hacer sin ningún problema. Y claro, y esto sobre todo también desmiente que a la Fundación Felipe González, que es la única que ha dado la cara, ¿no? De que no hay modelos de éxito que se puedan copiar. Hay modelos de éxito. El más importante, el modelo norteamericano, a través del NARA, el canadiense, el británico, el francés, es que nos dan, o sea, nos llevan 50 años de ventaja. Y otra gran pregunta, ¿en qué reside la excepcionalidad? Pues yo creo que la excepcionalidad primera es la impunidad absoluta con respecto que han tenido los expresidentes del gobierno con respecto a ese documento público que habían tenido que transferir. No les va a pasar nada. O sea, nada. Además, hablan de ello como una especie de patrimonio, de suerte, de herencia, como si le hubiera tocado. No le va a pasar nada. Sentirse por encima de la ley, sentirse por encima del derecho, sentirse encima del buen. Y hay otra cuestión muy importante. Han actuado con mala fe. Ellos sabían cómo, primera autoridad del Estado, que lo que estaban haciendo no era legal y no estaba bien. Y luego hay otra cuestión que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque ha habido un silencio de complicidad por parte de los responsables políticos, jurídicos, de las fuerzas policiales y armadas. Hay un cuerpo de la Guardia Civil, de patrimonio, que en caso de que haya indicios de expolio del patrimonio documental o de bienes culturales, pueden actuar de oficio. Y claro, luego hay otro problema. A lo largo de estos años se ha revelado que entre la documentación que se han llevado a casa los presidentes hay documentación clasificada con secretos.
Y además lo publican en libros, no pasa nada, ¿eh? Porque hay que vender libros, hay que justificar los contratos con Planeta. Porque no actúa, o sea, como hubiera actuado la, no sé, CNI, Seguridad Nacional, quien sea, contra esos ciudadanos. O sea, son cosas que yo voy dejando por ahí apuntadas. Y al lío, ¿qué sabemos de los archivos de los expresidentes de España de 1918? Pues quitando la Fundación Felipe González, nada, o prácticamente nada. No conocemos si se conservan o no. No sabemos dónde están, su estado de conservación, en manos de quién están. Este es el resumen. Yo he preguntado a un montón de colegas, historiadores, archiveros, ¿y tú sabes dónde está Adolfo Suárez? Yo sé dónde está el archivo de Adolfo Suárez. El problema es que lo saben también los responsables de la coordinación archivística en España. Y hasta hace 4 días, la última noticia, esto lo dejaba por escrito, no tengo ningún problema, es que se estaba negociando con la familia de Adolfo Suárez, su heredero, la venta al Estado. Es decir, usted se lleva un patrimonio documental a casa y luego lo vende a precio del mercado. Y si no le pagan, lo retiene. Como en el Pacto de Meiras, pero a lo bestia, para que nos entendamos. Vamos a ir por mi gremio ahora, por los técnicos de archivo. ¿Somos alarmistas? No sé, yo creo que lo que falta precisamente es un debate entre los técnicos de archivo. Se les decía al principio que predomina el silencio. Bueno, así que esto ha pasado toda la vida, vete a saber, ¿para qué te vas a meter en líos? O no hay cosas que tengamos que hacer, por los juegos que somos. Venga, que están expoliando el patrimonio como tal. Pero hay cosas peores. No sé, obvio. Pero sobre todo que es un síntoma de calidad democrática, ¿no? De calidad democrática. Y de una cuestión que se me olvidó apuntarla aquí y sobre la que insisto cada vez más, y es que nadie ha reflexionado sobre esto, pero dentro de la Administración General del Estado no hay un solo curso, ni se ha dado un solo curso de formación en derechos humanos en un país como España con el pasado que tiene. Explicarle cosas tan básicas, y esto lo ha explicado en un montón de documentación del Consejo Internacional de Archivos, que se hace en caso de que venga a solicitar documentación una potencial víctima de crímenes de lesa humanidad. Cosas muy básicas. Tampoco. Y claro, y todo nos afecta en un momento. Este silencio afecta el momento donde el negacionismo y el revisionismo de los crímenes franquistas están en auge, donde estamos viendo la derogación de las leyes, de las normativas de memoria democrática, donde hay un cuestionamiento directo del derecho a la verdad de las víctimas del franquismo. O sea, que estamos en un momento de revisión de la calidad de las democracias liberales, lo más positivo que puedan tener, de cuestionamiento de los principios fundamentales de ese Estado de Derecho. Y eso es importante. Y ahora vamos a la otra parte. Como historiadores, ¿por qué no nos salta ningún tipo de alarma o no hay ningún debate historiográfico al respecto? Yo aquí lo dejo caer. Vulneración sistemática del fomento, ¿qué implica? Que no podamos acceder a la documentación como historiador, a los archivos de los presidentes. A mí se me está vulnerando sistemáticamente el fomento, el desarrollo al fomento de la investigación histórica establecido en el artículo 44.2 de la Constitución Española. Me está imposibilitando el desarrollo de la libertad de creación científica reconocida en el artículo 20.1 de nuestro texto fundamental de la Constitución Española. Esto para empezar. ¿Hasta cuándo tendremos que viajar nosotros, nuestros doctorandos, nuestros investigadores al extranjero para ver la documentación? Que seguro que está al lado de su casa. Luego está el caso de Charles Popper, ¿no? Y el archivo de Adolfo Suárez, que solamente él, por lo que yo sé, ha podido, además yo también he podido acceder, lo ha publicado en un par de sitios, y no nos dan muchas más pistas. Pero ese no es el camino de que conozcamos a alguien de la familia podamos entrar, pues eso es clientelismo. Y el clientelismo y el Estado de Derecho son incompatibles. Y porque hemos dado la gran renuncia a protestar por el expolio documental en vivo y en directo que estamos asistiendo con el caso de los expresidentes. ¿Por qué no montamos el pollo?
O sea, hacemos una coalición de intereses, archiveros, historiadores, profesionales interesados en esto. O sea, y decimos, oye, hasta aquí. O sea, por lo menos que quede claro que esto no puede seguir siendo así. Os comentaba antes, ya vamos a ir terminando, que no quiero hablar mucho más. ¿No debería preocuparnos, por ejemplo, que estos expresidentes conserven información clasificada en domicilios particulares? Vale que lo de Zapatero fue una cartita, ¿no?, del presidente del Banco Central Europeo en plena historia. Pero es que José Bono, ministro de Defensa, que durante el COVID tuvo mucho tiempo para organizar su archivo, resulta que encontró documentación con secretos oficiales, ministro de Defensa, y la publicó en un libro de memorias, donde revelaba posiciones estratégicas políticas militares delicadas. Marruecos, OTAN. Esta gente tiene conciencia, por lo menos, de lo que publica. O sea, de los riesgos. O sea, cualquier otro funcionario, cualquier otro historiador. O sea, vamos, no tenemos casos de profesores de historia que les han pasado canutas publicar cosas mucho menores. Nada, aquí es impunidad absoluta. Y podría seguir ejemplos, pero no me quiero alargar. Bueno, y aquí viene, pues, lo que empezó antes, ¿no? Que aquí está donde empezó el lío, cuando publicamos este artículo. Hablo de nosotros, yo lo firmé, pero hay mucha gente detrás de este artículo y hay que reconocerlo, ¿no? Porque ahí remó mucha gente, y de hecho la reacción de la Fundación Felipe González, siempre a través de terceras personas, fue: no te preocupes, Sergio, cuando quieras vienes y lo ves. Y luego ya hubo otras conversaciones un poco más altas, entonces se le explico: no es que cuando quieras, no, cuando quieras no, usted lo que tiene que es devolver la documentación y pedir disculpas. Esto es muy sencillo. Pero aquí hubo mucho, por primera vez se habló, o dejó claro, por lo menos en el mundo académico, que hay un problema, y un problema muy serio. Y además que no es un problema exclusivamente archivístico, un problema historiográfico, es un problema de calidad democrática. Pero además el caso de la Fundación Felipe González es una copia cutre, chapucera, del modelo norteamericano. Porque sobre todo cuando empezamos a desmontar con este artículo y otros artículos que salieron en Público y en diario.es y otros medios, hubo entrevistas en radio, lo que quisimos denunciar es que la Fundación Felipe González tenía ante todo un objetivo, que era limpiar la imagen política. Porque uno entra a la página web de la Fundación Felipe González y Felipe González es un ser de luz. O sea, no hay una imperfección. Entonces, eso está bien. Además está pagado con fondos de Telefónica y bancos y de fondos de inversión sionistas. Que es importante decirlo. Cuando uno ve a quién hace esto. Está guay. Y además tiene un diseño y unos gestores documentales que no nos podemos pagar. La Administración General del Estado. No nos la podemos pagar. Cuesta muchísimo dinero tratar la documentación así. No tenemos capacidad económica la Administración General del Estado. Pero hombre, el problema es que ese discurso de limpieza de la biografía de Felipe González fue comprado por el 100% de los medios de comunicación. Y eso es un problema. Porque se ha montado una versión oficial de lo que es la Fundación Felipe González. Y ante eso, ese silencio, ¿no? Y todo esto nos lleva a la última parte, a donde quería llegar. De repente, algunos tuvimos la suerte de poder estar en la suerte, o yo qué sé, yo creo que fue suerte, es una oportunidad, en la negociación, redacción de la Ley de Memoria Democrática, y claro, nos pasaba un borrador que flipamos. Porque habían metido a casco porro en una ley que iba de 1936 a 1978, bueno, primero era 75, no se lo crean, que allá vamos hasta el 78, pero no nos fuéramos al 84, al 82. Nos metieron una exposición final séptima, lo pueden leer 10 veces, no van a saber. O sea, nosotros hicimos un seminario para intentar desentrañar esto con catedráticos del derecho y no lo consiguieron, descifrar que ponía esa disposición en final séptima, que ponía preservación y custodia de los archivos de los presidentes de los gobiernos constitucionales. Entonces no tenía sentido meter esto, que nace una fundación
semiprivada, pero pagada, o sea, pagada con fondos privados a las fundaciones, pero sin que tuvieran funcionarios. Una cosa, o sea, loquísima. Entonces se montó, hubo bastante cabreo a los siguientes meses, porque esto, por supuesto, hubo una llamada de Felipe González, entonces se ha escrito, para meter ahí esta disposición final séptima. Y al final pusieron una disposición adicional 13ª en donde la parte mayoritaria del gobierno de coalición, PSOE, dijo que ahí no se movía. Entonces, en vez de hablar de presidentes, hablan de presidencias. Un año, ha pasado 2, no sabemos nada. Democráticamente desde junio de 1977, pero llega hasta el 78, tampoco queda clara las funciones, total. Nada. Porque estos archivos deberían ir al Archivo Histórico Nacional. Por el tiempo que ha pasado, de lo que quede, pudieran devolver. Entonces, bueno, fue muy interesante la cantidad de influencia que puede llegar a tener Felipe González, que es a lo que veníamos, alguien que se llevaba documentación, que ha cometido un expolio claro, hemos visto el BOE, el Código Penal, etc., y que aún así le manda el teléfono y dice, méteme esto. Creo que es interesante, ¿eh? Aquí un poco, ¿no? Porque esa operación salvar a Felipe González, por qué se introdujo este elemento extorsionador, y ahora vamos a la traca final, que es ¿qué ha pasado con la disposición adicional quinta acerca de la extinción de fundaciones en relación a la documentación expoliada por la Fundación Nacional Francisco Franco? 2 años, 4 meses, y la fundación sigue teniendo todos los documentos bien ordenaditos, puedes pedir cita, puedes acceder, y es curioso, a efecto de investigación, y me están grabando, pero me da igual, pero vamos, uno va a la fundación, toma en cuenta investigadores, a la Fundación Francisco Franco, y dice, bueno, usted esto lo puede ver sin ningún problema, la documentación digitalizada, pero en cambio uno va al Centro Documental de la Memoria Histórica y dice, uy, pues tenemos que ver, porque aquí hay datos personales, le tenemos que aplicar la ley de protección de datos. O sea, la vuelta de la vida, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver datos, nombres personales, vayan en directa a la fuente original, porque además la Fundación Francisco Franco, esto pasó ya en Rodrigo Zabater, tenía que haberse quedado con una copia digital, no sé por qué, y devolver la documentación original física al archivo público X, que era el antiguo archivo de la Guerra Civil de Salamanca, ahora Centro Documental de la Memoria. Esto también a modo de reflexión. Y luego yo tengo una pregunta, para ir arrancando ya las conclusiones, es si se puede hablar de similitudes entre la Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Felipe González. Bueno, son 2 presidentes del gobierno que se han llevado documentación a su casa, han montado una fundación, dejan ver supuestamente toda la documentación, pero hay una reflexión ética más a fondo. Me parece más grave el caso de la Fundación Felipe González por tratarse de un gobierno democrático que de un dictador, que en el caso del dictador genocida y fascista. Esa es la triste realidad. Esa triste realidad es lo que deberíamos evaluar. Y cierro. Yo lo veo regular, la cosa, porque no sé qué tiene que pasar más para que los poderes públicos, que tienen las responsabilidades, actúen. Porque es algo manifiesto, es algo público. No es algo que sea un secreto a voces, no, es público. No tiene solución posible, de verdad. Que nadie puede hacer nada con esto. Es algo que pasa y es como las mareas, el amanecer, el atardecer, el anochecer. Es un fenómeno natural que no podemos hacer nada. Y creo que luego se tiene mucho en cuestiones de calidad democrática, lo he ido reviviendo, ¿no? Y que eso también hay que asimilarlo, ¿no?, al modelo de transición, ¿no? Aquí hemos ido asumiendo ciertas galas de asumir que hay gente que es intocable, ¿no? Y eso forma parte de los procesos políticos, jurídicos, sociales y éticos, ¿no?, de ese paradigma de la transición. A título personal, todo esto que están haciendo estas instituciones no desacredita a los funcionarios públicos en términos generales. Me da igual, historiadores, técnicos de archivos, a todos los que estamos implicados. No desacreditan los servicios de nosotros. Yo los compañeros que me explican que en presidencia hay tituladoras 24.7 y que hay un oficial de la Guardia Civil titulando 24 horas 7
y que no se le puede decir nada y que lo están viendo y si dices algo vas a tener un problema, ostras, me gustaría estar, ¿eh? Pero tenemos un problema y el problema es, y con esto concluyo, es que no está en la agenda política. O sea, esto de los archivos de los presidentes nos viene súper bien, insisto, lo que decía antes, del FBI o cuando salta algún caso en el extranjero, que es cuando podemos y tenemos que meter la cuña para levantar y hablar de esto. Mientras tanto, mientras que no se crezca, no lo metamos en nuestra agenda historiográfica, se me ha faltado por esto, ¿no? O sea, una profesional historiográfica, creo que lo veamos mal. Se tiene que crear primero un interés, un debate, para luego intentar buscar soluciones. Y si no se crea y se monta el pollo, el escándalo, esto le damos ahí, no vamos a estar igual. Y vendrá Pedro Sánchez, vendrá el siguiente, se lo llevará, lo titulará y no sabemos cuándo un historiador verá y podrá acceder. He ido al Archivo Histórico Nacional, en la calle Serrano, 115, y he podido ver el fondo de Adolfo Suárez sin ningún tipo de problemas. Me he tirado mañana y tarde viéndolo. Eso es hablar de normalidad democrática. Mientras que eso no suceda, en mi opinión, es que algo está fallando. Y está fallando algo en el nodo central del Estado de Derecho. Muchas gracias.